Intermedio clase mediero. Saludos a Juan Pitorrico. ¡Feliz año! Esperemos lo estén pasando muy bien y que el regreso al trabajo, a la escuela o a lo que sea que hagan en su vida esté siendo lo mejor posible. Yo soy Don Nadie y por esta ocasión decidimos darle vacaciones a nuestro equipo, al buen Rich, a Baltasar, a Vampi y contarles algunas cosas. Al productor no le dimos vacaciones porque no se las merece. Pero no se preocupen, todos van a regresar, los Cronuggets regresan, Deportes desde el Sofá regresa y las cápsulas de Vampi también van a regresar. Solo que queríamos hacer algo especial para esta ocasión. Lo primero, quería darle una calurosa, jugosa y maravillosa bienvenida a nuestra nueva Patreon, Oriana. Un aplauso para ella. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y muchas gracias por tu aportación. También les queremos mandar un abrazo a todos nuestros Patreons. Ustedes saben quiénes son: Pepe, Sed, Gabo, nuestra donadora anónima, Ari, Erika, el mismo Juan, Jime, Pato. A todos ustedes les mando un abrazote. Ya estarán recibiendo sus regalos de Navidad o de Año Nuevo o de Reyes, dependiendo de cómo vayan yendo. Algunos ya los recibieron, otros lo van a recibir, pero se los agradecemos muchísimo. Ya saben que si quieren contribuir con nosotros, quieren ser Patreon, tienen que ir a patreon.com/en-clasemedieros o pueden ir a buymeacoffee.com/crononautas y ahí pueden dejarnos una propina, algo que se les ocurra. Si no, con darle like, compartirnos, mencionarnos, escucharnos es más que suficiente y estamos muy agradecidos con ustedes. También se nos ocurrió algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, pero si quieren que su marca, su empresa, algo que ustedes quieran promover, si son playeras, si son joyerías, si son café, lo que ustedes quieran, podemos platicar para ver cómo aparecen en nuestros contenidos y sobre todo que sea un contenido que esté asociado con lo que a ustedes les gusta, con lo que ustedes promueven, con los valores de su empresa, así que échenos un grito también para poder incluirlo. Pero bueno, después de toda esta letanía, hoy les traigo una muy bonita sección nueva que voy a hacer intermitentemente que se llama Feliz Cumpleaños, Disco Raro. Así es, de vez en vez les voy a hacer una lista de discos que cumplen años. Por ejemplo, en este caso decidimos que fueran discos que cumplen 20, 30, 40 años y que probablemente no han escuchado, y si los han escuchado probablemente ya los olvidaron. Entonces nos gusta hacer esto porque justo, como ustedes saben, y si ya llegaron hasta este punto, la historia de Esquivel tiene que ver con recordar su música y recordar lo que ha hecho. Entonces, para nosotros es muy importante tener este espacio para que se acuerden de música que está ahí, que está a la mano y que la pueden escuchar. Entonces, vamos del presente hacia atrás. Obviamente no les voy a decir, salió el disco de The Weeknd el primer fin de semana, porque eso ya lo saben, lo han visto en todos lados. Escúchenlo y nos dicen qué les pareció. A mí me pareció muy malo, pero ustedes nos dicen. Pero vámonos al 2012. En el 2012 se lanzó el primer disco de los Alabama Shakes. El Boys and Girls es un disco que, además de poner sobre la mesa blues, jazz y country, a la nueva generación nos trajo a la maestra Brittany Howard, a la que por mis huevos además voy a llamar la Lizzo alternativa. Aunque Lizzo es bastante alternativa, entonces son dos talentos muy parecidos. Después nos regalaron el Sound and Color y el disco solista de Brittany llamado Jamie, pero por ahora les recomendamos que escuchen el Boys and Girls, que es un disco para estar relajado, para hacer meditación, para incluso echarte unos tragos y estar tranquilo. El 2002 trajo un disco que para muchos en su momento fue una traición. Yoshimi Battles the Pink Robots de los Flaming Lips fue uno de esos discos que culminaron la búsqueda de su autor y principal compositor, Wayne Coyne, sobre un nuevo sonido musical. Y lo interesante es que ellos empezaron con un disco que se llamaba The Soft Bulletin, que es un disco que es legendario por haberse vendido en 4 partes diferentes. Entonces tú tenías que tener 4 reproductores para reproducir la voz, la guitarra, la batería y el bajo. Todo estaba dividido. Luego obviamente hicieron una versión general y el Soft Bulletin es de hecho considerado uno de los mejores discos de la historia.
Pero Yoshimi Fights the Pink Robots o Battles the Pink Robots es un disco muy interesante porque es la culminación de esa búsqueda de un nuevo sonido y sobre todo lo que ya haría a los Flaming Lips populares por el resto hasta ahorita, ¿no? Y si no me creen, escuchen el Miley Cyrus and Her Dead Pets, que es el disco que produjo Wayne Coyne con Miley Cyrus, que es una maravilla. Nos vamos al 92 y aquí la historia cambió un poco. En el 92 R.E.M., Pantera, Alice in Chains eran lo que se escuchaba en la mayoría de las estaciones de radio. Y una cantante y compositora les dijo, ¿sabes qué? Chinga tu madre. Y lanzó uno de los discos más influyentes y más contradictorios de aquella época, el Little Earthquakes de Tori Amos. Tori Amos a los 21 años decidió salirse un poco del tono musical, del grunge, del punk, del rock pesado, y empezar a hacer algo menos masculinizado, menos distorsionado, pero sobre todo que hablara desde los mismos temas, pero desde un tema femenino. De hecho, Tori Amos es una de las primeras que, bueno, no quiero decir que es una de las primeras, pero es, en su disco hace una denuncia sobre abuso, mucho antes de que lo hicieran artistas del calibre de Lady Gaga y otras, ¿no? Entonces, desde ese entonces ya se peleaba, ya estábamos ahí, ya estábamos discutiendo esos temas. En 1982, yo ni siquiera había nacido para que se den una idea, estaba el Thriller de Michael Jackson, el 1999 de Prince, que si ustedes no se acuerdan, Prince y Michael Jackson se la pasaban peleando uno contra el otro, el Number of the Beast de Iron Maiden y el Pornography de The Cure. Y en esa época, una bandita muy pequeña, este power trio clásico que se acostumbró después en los 90 llamado The Violent Femmes, sacó un disco homónimo que además fue de esos discos que empezaron a abrir el camino hacia el grunge, hacia el rock y hacia la música alternativa, con un sonido bastante folk, bastante pop, post-punk, pero como que limpiaron, no sé si ustedes se acuerdan de la música de los 80s, pero la música de los 80s se trata de meter un montón de sonidos, de meter un montón de cosas, y lo que hicieron Violent Femmes es ir limpiando, hacerlo mucho más puro, mucho más ligero y sobre todo bastante directo, ¿no? Entonces, si hubiera salido 8 años después, probablemente este disco hubiera sido el hit, pero para poca fortuna del grupo, salió en el 82 y fue hasta los 90 que empezó a recibir, digamos, su reconocimiento. El 1972 es bastante complicado porque muchos de los discos que se reconocen de esa época piensan que también poco a poco se fue bajando la cantidad de producción de discos, ¿no? Y en esa época había joyas como Ziggy Stardust de David Bowie, el Machine Head de Deep Purple, el Exile on Main Street de los Rolling Stones. Pero aquí apareció un disco que además es un disco que no se publicó, digamos, de la manera tradicional. ¿Qué fue lo que pasó? Nick Drake, un cantante de la época, deja sus grabaciones para Island Records y al poco tiempo muere, a los 26 años, de una sobredosis de depresivos, de antidepresivos. Entonces nunca logró ver que su disco fue publicado. De hecho, su disco es como un rompecabezas como de muchas cosas mezcladas, de las grabaciones, con un poco de arreglos, con un poco de limpieza, pero es en realidad música folk. El disco se llama Pink Moon y es reconocido como uno de los discos más interesantes de 1972. Él nunca alcanzó a verlo y probablemente no hubiera alcanzado, hubiera llegado al bonito Club del 27 sin que nos enteráramos mucho de él. Y terminando con esto, ya para que nos vayamos a descansar y sobre todo no nos metamos en más problemas, en 1962, antes de la explosión de los Beatles, el grupo favorito del productor, antes donde gobernaba el sello Motown, donde estaban The Supremes, donde estaba Roy Orbison, donde estaba Elvis, el disco que deben de escuchar es uno que no es tan desconocido, pero no es tan popular como debería, y es el Modern Sounds in Country and Western Music de Ray Charles. Es un disco que mezcla música tradicional country con un poco de folk, con un poco de blues, con un poco de jazz, con un poco de soul. De hecho hay 2 versiones de este disco, pero el que deben de escuchar es este primero. Todo esto que les estoy contando lo van a encontrar en un bonito playlist que les vamos a dejar en nuestras redes sociales y que va a estar viviendo en Spotify para que empiecen bien el año, para que empiece todo chido. Y recuerden que nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sus sugerencias, preguntas, mentadas de madre, lo que se les ocurre, a @loscrononautaspodcast, @en_clasemedieros y @deportes_sofá. Yo soy Don Nadie, feliz año a todos, pásenla muy bien, espero estén disfrutando este capitulazo
del maestro Esquivel. Les mando un beso. Wow, look who decided to wake up and be sexy and make smart decisions. Not me. I'm tall, dark, and anxious, not tall, dark, and anxious. It's gonna take a lot to get me away from you. Damn. There's nothing that 100 men or more could ever do. Sapien. I bless the rains down in Africa. Oh, bless the rains down in Africa. Fin del intermedio.